Bienvenidos a Tu Amigo Ingeniero. En la sesión de hoy tendremos el siguiente tema, que es derivadas parciales de orden superior. Tenemos una función que es z igual a f de xy, es decir, una función de dos variables, en este caso x y y. A esta función es posible obtenerle sus derivadas parciales, la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Similar a la derivación con funciones de una sola variable, es posible obtener las segundas derivadas. En el primer caso tenemos la derivada parcial de la función respecto de x, lo cual se obtiene derivando parcialmente respecto de x a la primera derivada de la función respecto de x. Esto se puede denotar de dos formas, de esta forma o de esta forma. Caso similar, para obtener la segunda derivada parcial respecto de y, se deriva parcialmente respecto de y a la primera derivada de la función respecto de y, la cual se denota de esta forma. También se tienen las derivadas parciales mixtas, cuya característica especial es que contienen las derivadas parciales de ambas variables. Por ejemplo, la derivada parcial de f respecto de y es derivada respecto de x, y la derivada parcial de la función respecto de x es derivada respecto a y. Estas dos se caracterizan porque no importa el orden, se tiene que llegar a la misma función. Para ejemplificar lo anteriormente explicado, vamos a realizar un ejercicio, el cual consiste en encontrar las derivadas parciales de orden superior de la función f de xy igual a 3x y cuadrada más 6x al cubo por y más 10y. Como se puede observar, la primera derivada parcial de la función respecto de x nos queda como 3y cuadrada más 18x cuadrada por y. Y la primera derivada parcial de f respecto de y nos queda 6xy más 6x al cubo más 10. Ahora obtenemos las segundas derivadas de la función, que respecto de x nos queda 36xy y respecto de y nos queda 6x. Como podemos observar, en las derivadas parciales mixtas se llega a lo mismo, por lo que se cumple que no importa el orden en el que se deriven este tipo de derivadas parciales, se llegará a la misma función. También se incluye un caso particular, que es la tercera derivada de la función respecto de x y la tercera derivada de la función respecto de y. Se puede observar que en el caso de x, de hacer la cuarta derivada parcial respecto de x se va a anular, ya que no hay término x. Y en el caso de la tercera derivada de la función parcial respecto de y, nos da 0. Esto depende mucho del tipo de función. En este caso se anula, pero hay otros casos en los que no siempre se va a anular, como en el caso de funciones trigonométricas. Un caso en el que las derivadas parciales no se anulan es en el caso de la función f de xy igual a coseno de xy más x coseno de y. Como se puede observar, la primera derivada parcial respecto de x nos queda menos y seno de xy más coseno de y la primera derivada parcial de la función respecto de y nos queda menos y seno de xy menos x seno de y. En el caso de la segunda derivada parcial respecto de x nos queda menos y cuadrada coseno de xy, y en el caso de la segunda derivada parcial respecto de y nos queda menos x cuadrada coseno de xy menos x coseno de y. Para el caso de las derivadas parciales mixtas se puede observar que nos da el mismo resultado, que es menos xy coseno de xy menos seno de y. El caso interesante de este tipo de funciones es que sus derivadas nunca se van a anular. Esto se puede deber a la naturaleza de las derivadas tanto del coseno como del seno, que al mantener el argumento hace posible seguirlas derivando parcialmente respecto de x o respecto de y. Bueno, esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Muchas gracias.